Cuando estoy en las clases, siempre digo unas frases que me dijo Bourdieu personalmente cuando inicié estudios con él, el cual no pude tener el honor que terminara mi tesis doctoral y la termino con uno de los grandes maestros que en su comienzo fue uno de sus miembros del equipo de investigación, que es Jean-Claude Corbessi. Alguna vez dijo o me dijo, mira, me preguntaba por qué hacía una tesis doctoral en París si yo era colombiano. Pues por supuesto la primera cosa que le dije es que en Colombia no había doctorados, pero bueno, era también una serie de otros elementos que decía con los cuales, y él se reía y decía, mire, es que usted está desaprovechando la oportunidad, porque para él, en los años 90, Colombia se constituía como el laboratorio social más importante de la Tierra. Existen tantas cosas al mismo tiempo y es tan nombrado por diversos fenómenos internacionales Colombia que cualquier investigador social o tesista daría cualquier cosa por estar en Colombia. Pues por Europa, es un país quizá cansado, no se ha estudiado mucho, pero allí, a manera de chiste, me decía, posiblemente se podría romper hasta la ley de la gravedad, porque no da cuenta de ninguna teoría de eso, a pesar de que nunca tuvo la oportunidad de conocer nuestro país. Esa relación me permitió regresar a Colombia y esto lo quiero compartir con ustedes, los que hacen tesis, porque si estamos en uno de los laboratorios más importantes de la Tierra de los temas sociales y jurídicos, ¿por qué no explorar entonces ese laboratorio donde estamos? Es una riqueza que no la tiene otro estudiante de Derecho en Europa o los Estados Unidos. Y ahí es cuando yo vengo desde el comienzo a decir que aquí, al explorarlo, podríamos hacer un gran aporte al tema del derecho. Ahora quiero referirme yo a dos capitales que habla de estas teorías. Una capital que es el capital cultural, porque esta teoría empezaba a hablar de la posibilidad de crear otro pilar diferente a lo que ha propuesto Marx dentro de su investigación teoría, donde el desarrollo del occidente y del capitalismo en general, no solamente del occidente en general, es por supuesto la economía, pero después de los estudios weberianos y después que toma Bourdieu, dice el capital cultural también ha sido importante en el desarrollo del capitalismo y por supuesto que es otro pilar y hay que estudiar los dos grandes capitales para ver las posibilidades de análisis tanto de quienes han monopolizado, adquirido ese capital económico como el cultural y se convierte en una forma también de tomar distancias sociales a partir de su posesión. Entonces, por supuesto que en lo jurídico también existe un capital cultural jurídico, por supuesto, y un capital cultural general, pero el capital jurídico es quien tiene la posibilidad o el acceso al conocimiento del derecho y en algo que se transforma ese conocimiento que nos remite al segundo capital, que es el capital simbólico. Bourdieu habla en la fuerza del derecho sobre el juridicismo, esa posibilidad de aprender y de disponer estratégicamente el lenguaje codificado del derecho para poder legitimar los discursos jurídicos mismos. Entonces, quien tiene ese conocimiento es quien ha adquirido un capital cultural jurídico. Los grandes conocedores del derecho, los grandes tratadistas del derecho son ricos en capital jurídico y eso lo proporciona la universidad. La universidad es como el cajero que da ese capital jurídico y la posibilidad y las fuentes del derecho. Entonces vemos que dependiendo de la universidad, dependiendo de los cargos que se tienen, dependiendo de los roles que se tengan dentro de este campo, pues dependemos de un gran capital. Capital que se empieza a transformar en el capital, como dije anteriormente, el capital simbólico. Un capital simbólico que es quien habla de dónde proviene el discurso, de qué universidad, de qué lugar y qué hace que ciertas instancias legitimadoras del derecho sean simbólicamente importantes para que tenga un reconocimiento en el derecho mismo. Entonces el capital simbólico es de los más importantes, dice esta teoría, porque el derecho mismo es muy simbólico, tanto que si se considera el símbolo como la síntesis de un discurso,
pues el derecho se sintetiza en los códigos. Y lo que está en los códigos, simbólicamente, a partir de la Constitución, se convierte en un elemento legitimador y cohesionador socialmente. Y por supuesto que a partir de allí actuamos dentro de las reglas del juego social con base en estos principios. Entonces el capital simbólico es un elemento muy interesante de estudiar en el derecho en caso colombiano. Y quizá de ahí surjan muchas tesis, como es la tesis que a veces queremos hablar sobre hasta dónde tenemos un Estado de Derecho total o no, y cuya legitimidad puede compartirse, puesto que para muchas personas en Colombia, de acuerdo a las estadísticas, por ejemplo, la credibilidad del aparato jurídico está entredicho. Lo que menos creo es en la justicia colombiana. Entonces, cuando no se cree en la justicia colombiana, podríamos decir que entonces, si no hay creencia, no hay legitimidad, y por lo tanto no hay una práctica a favor de unas reglas de juego, las cuales nos permiten entender en qué estamos o no, si estamos o no en un Estado de Derecho. Más otros elementos simbólicos que a veces contribuyen o van en detrimento de la construcción de una legitimidad de un Estado, como es la corrupción. Y por eso en muchos ejercicios que hemos hecho con los estudiantes sale a la palestra el hecho de hablar de que ciertas personas que tienen la investidura del derecho, desde el primer cargo del Ejecutivo y los demás cargos del derecho, cuando la corrupción entra y que estas personas se ven comprometidas jurídicamente y por supuesto públicamente frente a sus hechos, pues no solamente el individuo allí es el que está afectando el derecho, sino que está erosionando la construcción por muchos años. El delito allí lo de menos en el frente al campo, sino que hace que se pierda la credibilidad en el derecho, y eso es muy grave para un país que es reciente como Estado de Derecho frente, por supuesto, a países de otras latitudes donde el derecho ha sido mucho más sólido y mucho más consistente.